Buenos días, señoras y señores diputados. Vamos a dar comienzo a la sesión de la Comisión de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía. Tiene la palabra la señora secretaria general, la señora secretaria de la Comisión, para la lectura del orden del día. Gracias, presidente. Buenos días a todos y todas. Primer punto del orden del día, lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. Punto número 2, comparecencias ante comisión a petición de los miembros de la Cámara. 2.1, comparecencia ante comisión a petición de los miembros de la Cámara del ilustrísimo señor Director General de Medio Ambiente a los efectos de informar ante la Comisión de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía sobre el Decreto 91/2012 de 25 de mayo por el que se aprueba el reglamento por el que se regula la gestión cinegética y el ejercicio de la caza, formulada por una quinta parte de los miembros de la Comisión pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista Regionalistas, de conformidad con lo previsto en el artículo 203 del Reglamento de la Cámara. Punto número 3. Preguntas con solicitud de respuesta oral ante comisión. 3.1. Preguntas sobre abono por parte del Gobierno de Extremadura de las ayudas contenidas en el programa de reestructuración y reconversión del viñedo, formulada por doña Ana María Soguer Gómez. 3.2. Pregunta: ¿cuál es la posición de la Junta de Extremadura sobre la nueva fiscalidad aplicada a las energías renovables? Formulada por don Antonio Rodríguez Osuna. 3.3. Pregunta: ¿qué actuaciones va a realizar la Junta de Extremadura para conseguir que el ministro de Industria, en aplicación de la disposición adicional 15ª del Real Decreto Ley 20/2012 de 13 de julio, disponga que la ecotasa no sea repercutida a los consumidores extremeños? Formulada por don Antonio Rodríguez Osuna. Punto 4. Solicitudes de comparecencias de otras entidades o personas. 4.1. Solicitud de comparecencia de otras entidades o personas de un representante de UPA-UCE Extremadura a los efectos de exponer ante la Comisión de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía su opinión y valoración sobre la reforma de la PAC actualmente en negociación, formulada por una quinta parte de los miembros de la Comisión pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista Regionalistas, de conformidad con lo previsto en el artículo 204 del Reglamento de la Cámara. 4.2. Solicitud de comparecencia de otras entidades o personas de un representante de COAC Extremadura a los efectos de exponer ante la Comisión de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía su opinión y valoración sobre la reforma de la PAC actualmente en negociación, formulada por una quinta parte de los miembros de la Comisión pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista Regionalistas, de conformidad con lo previsto en el artículo 204 del Reglamento de la Cámara. 4.3. Solicitud de comparecencia de otras entidades o personas de un representante de ASAJA, Asociación de Jóvenes Agricultores de Cáceres, a los efectos de exponer ante la Comisión de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía su opinión y valoración sobre la reforma de la PAC actualmente en negociación, formulada por una quinta parte de los miembros de la Comisión pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista Regionalistas, de conformidad con lo previsto en el artículo 204 del Reglamento de la Cámara. 4.4. Solicitud de la comparecencia de otras entidades o personas de un representante de APAC Extremadura ASAJA a los efectos de exponer ante la Comisión de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía su opinión y valoración sobre la reforma de la PAC actualmente en negociación, formulada por una quinta parte de los miembros de la Comisión pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista Regionalistas, de conformidad con lo previsto en el artículo 204 del Reglamento de la Cámara. Punto 4.5. Solicitud de comparecencia de otras entidades o personas de un representante de cooperativas agroalimentarias de Extremadura a los efectos de exponer ante la Comisión de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía su opinión y valoraciones sobre la reforma de la PAC actualmente en negociación, formulada por una quinta parte de los miembros de la Comisión pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida, de conformidad con lo previsto en el artículo 204 del Reglamento de la Cámara. Gracias, señora secretaria. El primer punto del orden del día es lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. Como ustedes han recibido el acta y no ha habido ninguna objeción, ¿puedo entender que se aprueba por unanimidad? Gracias, queda aprobada el acta. Hablando con los portavoces de los grupos parlamentarios, vamos a cambiar el orden del día y vamos a hacer primero las solicitudes de comparecencia. El portavoz del Grupo PSOE Regionalista tiene la palabra. Buenos días, muchas gracias, señor presidente. Yo quería agrupar la defensa de las 4 comparecencias que solicita mi grupo, puesto que el objetivo es el mismo y no tiene ningún objeto diferenciarlas. Ya saben que estas comparecencias se vuelven a solicitar como consecuencia de que en el mes de julio comparecieron 2 eurodiputados, uno de cada grupo, y preferimos en aquel momento posponerlas porque ahora es el momento más adecuado, puesto que estamos en pleno proceso de negociación por si hubiera alguna novedad. Por eso las traemos nuevamente. Nada más, gracias.
Gracias. Tiene la palabra, vamos a empezar de manera mayor, el portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Extremadura Unida. Muchas gracias, presidente. Y de la misma manera que mi compañero, el portavoz del Grupo Socialista, por la justificación de la comparecencia del punto 4.5 de las entidades de las cooperativas agroalimentarias, junto con el resto de organizaciones agrarias, pues nos parece interesante que en un proceso ahora avanzado ya de negociación de la próxima reforma de la política agraria comunitaria, pues escuchar al sector o a los representantes del sector, ¿no? Yo creo que esa sería más que nunca interesante en este proceso de negociación, aunque va por buen camino, pues por ese consenso que hay entre el Gobierno de España y los diferentes consejeros de las comunidades autónomas, pero yo creo que el consenso hay que ampliarlo también al resto de representantes del sector de la agricultura. Y yo creo que sería muy interesante que en este Parlamento y en esta comisión pues intervinieran lo que es las cooperativas agroalimentarias de Extremadura junto con todas las organizaciones profesionales agrarias. Y en ese sentido pues votaremos a favor de estas comparecencias. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Entonces entendemos que las comparecencias quedan todas admitidas por unanimidad. Muchas gracias. El siguiente punto del orden del día es la comparecencia del Gobierno de Extremadura ante comisión. Comparecencia del ilustrísimo señor Director General de Medio Ambiente, formulada por una quinta parte de los miembros de la comisión perteneciente al Grupo Parlamentario PSOE Regionalista. Damos la bienvenida en nombre de la mesa y de los diputados y diputadas que pertenecen a esta comisión a don Enrique Julián Fuentes, Director General de Medio Ambiente, y al mismo tiempo al Director General de Incentivos Agroindustriales y Energía, don Juan José Cardesa Cabrera, que también comparece para contestar a dos preguntas. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario PSOE Regionalista por un tiempo máximo de 5 minutos. Gracias, señor presidente. Bienvenido, señor director general y demás miembros de la Junta de Extremadura. Esta comparecencia la solicita un cazador, pero le aseguro que vengo desarmado y que en ningún caso pretendo cazarle. El objetivo de la comparecencia es que usted nos informe sobre el desarrollo de la Ley de Educación 14 de 2010. Seguramente pensará que es poco afortunado, alguna gente que no conoce la importancia que tiene la caza en Extremadura, que no es el momento, por la crisis, de hablar de la caza, sobre todo para aquellos que consideran que la caza tiene un aspecto lúdico y referido solamente a determinadas personas. La importancia que para mi grupo tiene la caza, efectivamente, es indiscutible, puesto que pedimos su comparecencia, y para el resto de los grupos, después de las palabras del presidente de la Junta y la inauguración de FECIES, creo que tampoco necesita mayor justificación. Pero yo quiero ahondar algo más en la importancia de la caza, sobre todo en tiempos difíciles, en tiempos de crisis, en tiempos en que los ciudadanos, de alguna manera, pueden sufrir más que en otras ocasiones, mucho más que en tiempos de bonanza. Fíjese, ya en el siglo XIX, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos decía que era obligación de los políticos, de los gobernantes en particular, procurar la felicidad de los ciudadanos. Pero más cerca de nosotros, estamos celebrando el bicentenario de la Constitución de 1812 y en su artículo 13 dice casi literalmente, me atrevo a recordarlo, seguramente me equivoque, el objeto del gobierno es la felicidad de la nación, puesto que cualquier asociación política pretende el bienestar de todos sus miembros. Es decir, la caza tiene un valor intrínseco para el que la practica que va mucho más allá del mero deporte. Si no me creen a mí, y harán bien en no creerme porque soy cazador, crean al maestro de cazadores y al maestro de novelistas, don Miguel Delibes, y relean, si ya lo han leído, o léanlo, se lo aconsejo, Diario de un cazador, donde queda reflejada de manera absolutamente insoslayable cuál es el objetivo profundo de la caza que está enraizada en el corazón de miles y miles de extremeños. Tiene importancia la caza, además, en Extremadura, porque, a diferencia de lo legislado por otras comunidades, nosotros, en esta ley y en las anteriores, en la ley que desarrolla este reglamento, hemos apostado profundamente, decididamente, por la caza social. Si ustedes repasan la legislación de otras comunidades, no verán un intento tan palmario, tan claro como el que tiene esta ley, de hacer extensiva esta felicidad, este disfrute de la naturaleza que tiene la caza a tantas personas como ocurre con nuestra ley. Porque gracias a este objetivo
se extiende a capas que en otras comunidades difícilmente, por su poder adquisitivo, podrían disfrutar de la caza. Y, por último, que no es menos importante, y ustedes lo conocen igual que yo, la importancia que la caza tiene para el desarrollo del mundo rural, esas rentas complementarias a la renta agraria, esa posibilidad de poner en valor terrenos que de otra manera quedarían baldíos por lo abrupto o por otras condiciones que ustedes conocen. Ese incipiente empresariado cinegético que tiene que agarrarse al desarrollo, que yo espero que sea bueno, que hagamos de la ley de caza y del reglamento para poder subsistir en unos momentos tan difíciles. Y tiene especial importancia este reglamento también porque, por primera vez en Extremadura, cuando ustedes llegan al Gobierno, se encuentran con una ley y tienen dos opciones: derogar la ley y hacer una nueva, o desarrollarla mediante un reglamento. Y yo quiero decir que, en mi opinión, ustedes han acertado. Es una buena ley porque fue una ley dialogada, pactada, comentada, con todos los personajes, con todos los elementos, con todos los sectores que están implicados en la caza. Y, por lo tanto, sería violentar mucho a la sociedad extremeña de manera innecesaria tratar de poner otra ley. Yo creo que ustedes han hecho bien al desarrollar esa ley, puesto que podrían haberla cambiado y no lo han hecho, y doy por sentado que esos objetivos, 3 de los que he enunciado, que tiene la caza, van a ser desarrollados por el reglamento. Si esto es así, contará con nuestro apoyo. Y si se desvían de estos objetivos y de otros que le enumeraré más adelante en mi segunda intervención, tendrá nuestra crítica. Pero siempre desde el máximo respeto, desde el máximo rigor, porque ni a usted ni a mí nos ha puesto aquí la sociedad extremeña para dar determinados espectáculos que están muy bien fuera de este Parlamento. Por eso siempre va a encontrar el respeto de este parlamentario y de este grupo, que a veces será de colaboración y a veces, como no, de crítica. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Salas Alonso. Tiene la palabra don Enrique Julián Fuentes, director general de Medio Ambiente, sin límite de tiempo. Muchas gracias, señor presidente, señores diputados, señor portavoz del Partido Socialista. Gracias por sus palabras de afecto y de comprensión. Espero que nos entendamos y que le guste la propuesta del reglamento, del primero de los 2 reglamentos que desarrollan la ley. Y, bueno, escucharé luego atentamente también en su segunda intervención. Comparezco en comisión para exponer un resumen de los aspectos más relevantes recogidos en el Decreto 91/2012 de 25 de mayo por el que se regula la gestión cinegética y el ejercicio de la caza. Es necesario resaltar que se trata del primer desarrollo reglamentario de una ley de caza de Extremadura y, por tanto, el primer reglamento de la Ley 14/2010 de 9 de diciembre de caza de Extremadura. No obstante, conviene destacar que están pendientes de desarrollar reglamentariamente aquellos aspectos relacionados con los terrenos cinegéticos relativos a la constitución y modificación de los mismos en un segundo reglamento. Este segundo reglamento de la Ley de Caza de Extremadura, actualmente en fase de borrador, ha sido presentado en el recién celebrado Consejo Extremeño de Caza del pasado viernes 21 en la 22ª edición de la Feria de la Caza, Pesca y Naturaleza Ibérica de Badajoz. Se tiene prevista su publicación para la próxima primavera. Digamos que estaríamos hablando de publicarlo a finales de febrero o a principios de marzo, seguramente, si todo va bien y se continúa con el calendario de trabajo que se ha establecido. Los aspectos fundamentales del reglamento que hoy nos ocupan y que serán detallados más adelante son los siguientes. El presente reglamento establece las disposiciones para el desarrollo del ejercicio de la caza, la utilización ordenada de los recursos cinegéticos, el aprovechamiento industrial y comercial de la caza y la organización y vigilancia de la misma. Se clasifican las especies cinegéticas en especies de caza mayor y especies de caza menor. Se regulan los aspectos generales de los planes técnicos de caza que sustituyen a los anteriores planes especiales de ordenación y aprovechamiento cinegético. Se regulan las licencias de caza y las autorizaciones temporales para cazar en Extremadura. Y se da la posibilidad de dar valor a licencias de otras comunidades autónomas. Se regula el régimen de comunicaciones previas de acciones cinegéticas autorizadas en los planes técnicos de caza. Y, por último, se regulan las modalidades de caza que pueden desarrollarse en Extremadura, recuperándose modalidades como la ronda o la caza del conejo con podenco. En lo referente a las especies cinegéticas, decir que el decreto clasifica las especies cinegéticas en piezas de caza mayor y en piezas de caza menor, estableciéndose 3 categorías sobre las piezas de caza. Estas categorías son especies cinegéticas principales, formadas por la cabra montés, el corzo, el ciervo y el jabalí, en lo relativo a caza mayor, y la perdiz roja, el conejo y la liebre, en lo relativo a la caza menor.
Especies cinegéticas migratorias estarían consideradas la paloma torcaz, la tórtola común, la codorniz, el zorzal y el ánade real entre las más importantes. Dentro de la categoría de otras especies están integradas el muflón y el gamo para las especies de caza mayor y el faisán, el zorro, la urraca y la grajilla para las especies de caza menor. Además, este reglamento establece la figura de especie cinegética de carácter invasor a la ruí, en base al Real Decreto 1628/2001, que en la actualidad se está modificando. El arruí se considera dentro de esta figura, pero excepcionando la Sierra del Bravo en las cercanías de Navalvillar de Pela, en la provincia de Badajoz. También se establecen las especies susceptibles de introducción, así como las condiciones de su introducción y las limitaciones, sobre todo en lo relacionado a su pureza genética. Planificación cinegética. El decreto reglamentario establece 4 herramientas de planificación cinegética. La primera sería el Plan General de Caza de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que establece los principios generales sobre los que fundamentar la ordenación y fomento de los recursos cinegéticos. Para ello, se realizará el análisis de la situación de las poblaciones de las especies cinegéticas, dividiendo la comunidad autónoma en comarcas cinegéticas homogéneas y estableciendo criterios para la planificación cinegética. También contendrá medidas y actuaciones prioritarias de carácter general. Planes comarcales de ordenación y aprovechamiento cinegético. Son los instrumentos básicos de planificación, ordenación y gestión cinegética en los ámbitos territoriales identificados en el Plan General. Planes de especies cinegéticas. Son el instrumento que concreta las medidas de fomento y mejora de las poblaciones de dicha especie. Planes técnicos de caza. Son el instrumento preceptivo para la gestión ordenada de los recursos privados y sociales de caza, que tienen como objetivo asegurar el aprovechamiento sostenible de las especies cinegéticas de forma compatible con la conservación de la naturaleza. En cuanto a la situación de cada uno de los instrumentos de planificación, comentar que respecto al Plan General de la Comunidad Autónoma se están marcando las directrices para su elaboración y que respecto a los planes comarcales y de especies, al tener identificadas claramente muchas comarcas cinegéticas y algunas especies relevantes, se está recogiendo información para, una vez publicado el Plan General, llevarse a cabo. La adaptación de la actual figura de planificación de los cotos a los nuevos planes técnicos de caza se resuelve con una disposición transitoria, pero se tardará tiempo en unificar la planificación de todos los cotos. Esto es debido a una cuestión de capacidad para resolverlos que se llevará a cabo de forma escalonada. No obstante, la disposición transitoria obliga a la presentación de un nuevo plan de caza adaptado a la ley en 3 casos concretos. Estos son los cotos cerrados que no tengan la totalidad de su perímetro cerrado, los cotos abiertos con más del 50% de su superficie totalmente cerrada y los cotos de caza menor convertidos por la orden de 28 de junio que regula la conversión de deportivos a privados de menor más jabalí o aquellos cotos de caza menor que hayan planificado la captura del jabalí. En el apartado de licencias, decir que la licencia de caza consta de 2 documentos. Por una parte, el carnet de cazador, que se expide a todos los cazadores inscritos en el registro de cazadores de Extremadura, y por otra parte, la tasa correspondiente al tipo de licencia. En cuanto a las licencias, se crean nuevos tipos que no entrarán en vigor hasta que no se creen las tasas correspondientes mediante ley. Mientras tanto, existe una disposición transitoria en el reglamento de equivalencias entre las licencias actuales y las licencias nuevas. Para poder cazar en Extremadura hay que acreditar la aptitud y conocimientos para la práctica de la caza de 3 formas posibles: mediante examen, mediante un curso impartido por una entidad homologada o mediante otros sistemas homologados, como son tener licencia o carnet de cazador en otras comunidades autónomas que tengan sistemas de acreditación igual que en Extremadura. Esto es un problema, ya que no todas las comunidades tienen implantado el sistema de acreditación de conocimiento, suponiendo una importante barrera a la hora de que puedan venir libremente los cazadores a Extremadura. Este problema se soluciona en parte gracias a las organizaciones profesionales de cazadores. El inconveniente de no implantar un sistema de obtención de licencias puede ser el no poder acceder a la licencia interautonómica. No obstante, el decreto abre las siguientes posibilidades: que las personas inscritas en el registro de cazadores de Extremadura puedan obtener licencias de aquellas comunidades que tengan implantado el examen del cazador; que los cazadores de otras comunidades autónomas que tengan implantado el sistema de examen puedan obtener la licencia de caza de Extremadura sin necesidad de examinarse. El artículo 47 del decreto establece la posibilidad de que cazadores que cuenten con licencia de otra comunidad autónoma con la que se tenga un convenio o acuerdo suscrito
de reconocimiento recíproco de licencias pueda cazar en esta comunidad autónoma con la licencia o documento de la comunidad de donde procede y el pago de la tasa de la licencia de nuestra comunidad. Hay que tener en cuenta que Extremadura es una comunidad receptora de cazadores, tanto de otras comunidades autónomas como de países de la Unión Europea, por lo que es muy importante facilitar la posibilidad de cazar en ella al tratarse de un recurso importantísimo para el medio rural, como usted bien ha dicho. En este apartado, conviene destacar que la caza en Extremadura mueve anualmente unos 400 millones de euros aproximadamente, repercutiendo de manera directa en 70 millones de euros y 330 millones de euros en beneficios indirectos. En cuanto a la tutela por parte de las organizaciones profesionales de caza, partimos de una mala definición de la ley de caza en cuanto a esta figura. La ventaja es que con el sistema de tutela, los trabajadores de fuera de Extremadura podrán venir a cazar a Extremadura a través de una organización profesional de caza que los tutele. Existen dos cuestiones importantes a tener en cuenta en este aspecto. Al registro de organizaciones profesionales de caza pueden acceder figuras que no son claramente organizaciones profesionales, incluso titulares de cotos. Esto es debido a la mala definición de la ley. Se ha acotado la figura a personas jurídicas con objeto social claro o personas físicas que estén dadas de alta en dicha actividad económica, y solo dejarlo para titulares que puedan tutelar únicamente en los cotos donde son titulares. Las autorizaciones de tutela. La ley es interpretable y, según está redactada, la autorización se puede realizar para la temporada cinegética en las modalidades que se consideren, siendo el organizador quien expide los permisos a los cazadores tutelados, debiendo pagar las tasas establecidas. Con este método no hace falta antelación ninguna, ya que es la propia organización la que expide el permiso al tutelado. Para controlar que no hay fraude y que una misma tasa pueda valer para varias veces o para varias acciones cinegéticas, hay que establecer pautas claras en el control de los permisos y tasas en las acciones cinegéticas. Una nueva figura sería los registros de cazadores, registros de asociaciones profesionales de caza y registro de talleres de taxidermia. El decreto crea estos tres registros y establece requisitos para su inscripción, creando además un fichero. Esta información está sometida a la Ley de Protección de Datos. En lo referente a las modalidades de caza, se definen las distintas modalidades de caza mayor y menor, incluyendo dentro de las de caza mayor la ronda, que es una modalidad tradicional de Extremadura. Dos puntos a destacar dentro de las modalidades de caza. Montería, batida y gancho. La presión cinegética solo se establece mediante el número de puestos por superficie, distinguiendo entre dos tipos de manchas, dependiendo de la cobertura vegetal, más o menos del 70%. En función de ello, las limitaciones serán de un puesto por cada 6 o 10 hectáreas respectivamente, no existiendo limitación de recobas. Se pueden abatir hembras y crías en cotos cerrados y en abiertos según sus planes técnicos de caza. En lo referente a recechos, se dividen en ordinarios o de trofeos y recechos de gestión, para control de poblaciones y selectivos. Los recechos ordinarios se realizan mediante el precintado en todo tipo de cotos. Los recechos de gestión en coto cerrado están dirigidos tanto a hembras como a machos. Si se quiere sacar el trofeo selectivo del campo, se comunica y se precinta por un agente del medio natural. En cotos abiertos solo se disparará a hembras y con autorización expresa. Conviene destacar también la creación de zonas de adiestramiento, entrenamiento o campeo, como figura novedosa. En estas zonas se permitirá el adiestramiento, entrenamiento o campeo de los medios auxiliares para la caza y aves de cetrería durante todo el año, con las limitaciones que se establezcan en las resoluciones aprobatorias, en las resoluciones de los planes técnicos y en la Orden General de Vedas. Por último, decir que estas zonas deberán estar señalizadas. Capítulo de medidas de seguridad. Entre las medidas de seguridad se hace mención a la señalización de seguridad en determinadas acciones cinegéticas, en caminos, cursos o masas de agua de carácter público, vías pecuarias o líneas férreas. Además, se hace referencia a las normas de seguridad, a la seguridad en los disparos, a la seguridad en los puestos, distancias de seguridad entre puestos dependiendo de las modalidades de caza, a la seguridad en la ropa, debiendo llevar un distintivo llamativo visible, a la seguridad en el transcurso de las cacerías y a la seguridad en el caso de escasa visibilidad. Acciones cinegéticas sometidas al régimen de comunicaciones previas y autorizaciones. En el decreto se establecen aquellas acciones cinegéticas que están sometidas al régimen de comunicaciones previas, así como los requisitos y la validez de las mismas. Entre las acciones cinegéticas que requieren comunicación previa están monterías, batidas de jabalí y ganchos, cacerías de zorros sin perros
ojeos de perdiz en cotos privados de caza menor extensivos, caza de zorros con perros en madriguera, fuera del periodo hábil para la caza menor, y sueltas para su inmediato abatimiento en cotos de caza no intensivos. Se establece asimismo que mediante orden se podrá hacer extensiva a otras modalidades el régimen de comunicaciones previas. Con ello se consigue una disminución de la burocracia y una facilidad para la realización de las acciones cinegéticas por parte de los gestores y de los titulares de los cotos. En cuanto a las acciones que están sometidas al régimen de autorizaciones por parte de la Administración, son las siguientes: las encaminadas a evitar los daños a la agricultura, ganadería, fauna silvestre u otros bienes; la ronda, el rececho de gestión, la captura en vivo de piezas de caza mayor que no salgan del coto, en el caso de cotos de caza mayor abiertos, y la captura en vivo de piezas de caza que salgan del coto. Para terminar, destacar la creación del Consejo Extremeño de Caza como órgano consultivo y asesor en materia de caza de la Junta de Extremadura, sus funciones, sus miembros, así como el nombramiento, sustitución y cese de ellos. Se crea igualmente la Comisión de Homologación de Trofeos de Caza de Extremadura como órgano encargado de la homologación de los trofeos de caza conforme a las fórmulas y baremos establecidos con carácter nacional, quedando adscrito a la Consejería competente en materia de caza, y su sede estará en los servicios centrales de la Consejería en Mérida. Se regula su composición, su funcionamiento, el nombramiento, sustitución y cese de sus miembros, así como el procedimiento de homologación y certificación de los trofeos. Gracias. Gracias, señor director general. A continuación intervienen los portavoces de los grupos parlamentarios de menor a mayor. Tiene la palabra el portavoz del grupo parlamentario Izquierda Unida Verde Sigue por tiempo máximo de 10 minutos. Buenos días, señor director general. Buenos días a todos y a todas. Bueno, estamos tratando de un tema que es muy controvertido, el tema de la caza, que no deja indiferente a nadie, y del que en el espacio electoral de mi formación, incluso entre la militancia que forman, pues un tema que no deja indiferente a nadie y que provoca unas polémicas enormes, ¿no? Porque efectivamente en la caza se une, converge el espíritu atávico del Homo erectus, del Homo antecesor, del Homo sapiens, que no nos abandona todavía. Aunque han pasado varios miles de años, todavía tenemos ciertos espíritus atávicos ahí metidos, que seguimos siendo cazadores. No lo hemos podido superar con la civilización. Luego, se conserva en esta actividad, naturalmente hay mucha gente que lo practica con carácter lúdico deportivo, de hecho se considera como un deporte, hay gente que lo considera como un deporte. Es una actividad en Extremadura especialmente cuya explotación de formas de negocio crea riqueza, crea empleo, mueve mucho dinero, da rentabilidad, da cierta rentabilidad. Y luego también, como le decía al principio, es una actividad en la que la sensibilidad social crece en contra de la caza, porque hay mucha gente que lo considera como una actividad anacrónica y no exenta de ciertos rasgos de barbarie y de crueldad. Yo he escuchado en más de una ocasión, y ustedes también, alguno que se ha cazado lo habrá dicho, que no hay nadie más interesado por la conservación de la naturaleza que el propio cazador, y que los cazadores responsables pues son efectivamente respetuosos con los tiempos de veda, con los tiempos de... Entonces me veo, digamos, en un cruce de camino, opinando sobre un tema en el que, bueno, no soy cazador, nunca he, salvo con el tirachinas, nunca he cazado otra cosa, no he participado nunca en la caza, pero es evidente que la importancia económica que tiene Extremadura y las posibilidades de desarrollo como sector en Extremadura pues están ahí. Mueve un dinero, hay unos jornales, hay unos establecimientos hoteleros que están interesados en que se regule todo eso, y bueno, también tenemos que procurar. La ley, yo conozco a pocas leyes que sean malas, no solamente en el ámbito de la naturaleza, sino en otros muchos ámbitos. Hay muy pocas leyes que sean malas en sí, sino que tienen una declaración de intenciones, tienen unos deseos, y después ya saben la famosa frase: haga usted la ley y déjeme a mí los reglamentos, que yo ya me apañaré como me interese, ¿no? Yo creo que efectivamente la ley que ustedes han elaborado ha tenido cierto consenso, pero según con qué tipo de cazador hable, te va a hablar bien o te va a hablar mal de la ley. Una cosa es el cazador del pueblo que sale con su escopeta, que sale a busca de unas cuantas liebres, pues ese opina de una manera respecto del que, bueno, pues se puede gastar un dinero, viene a un coto en el que le garantizan piezas, en que le garantizan cierto éxito en sus lances cinegéticos,
Y parece ser que la ley de caza, pues, digamos, la última está más enfocada hacia la explotación, a regular la actividad de esta explotación, a la explotación de las explotaciones cinegéticas, que tienen una vertiente, no digo industrial, pero una vertiente de negocio, una vertiente empresarial insustituible, ¿no? Y que deja bastante lejos la preocupación por las especies menores, que son a las únicas a las que tienen acceso los cazadores libres. O sea, esta ley de caza reconoce el fracaso de los cotos sociales de caza y de los cotos deportivos de caza. En los terrenos libres, ahí me lo dicen, mi pueblo de cazadores, mira, es que no hay nada, no hay ni lagartos. Hemos intentado hacer una ley de caza muy democrática, con espacios libres, los cotos sociales, estos de los pueblos y para aquí y para allá. Dice, en esos sitios no hay nada. Y el que quiere cazar tiene que gastarse el dinero. Así de sencillo. Naturalmente, los que sí se pueden gastar ese dinero, o la gente que está interesada en la gestión industrial de la caza, pues naturalmente está interesado en que se mantenga con una actividad que viene en grupo, es un lujo que cobramos y eso queda aquí riqueza en Extremadura. Son intereses totalmente contrapuestos. Y yo no sé hasta qué punto usted me lo aclarará. Yo simplemente expreso las dudas de que me parece que la ley de caza en Extremadura está más volcada hacia la explotación y hacia la rentabilidad económica de esa actividad, mitad empresarial, mitad industrial, ¿no? Y luego a mí me gustaría que ojalá pues los reglamentos conjuren, armonicen todos esos diferentes sistemas, ¿no? En cuanto a la sostenibilidad, pues claro, que no garanticemos que no colisiona con los intereses conservacionistas, que usted sabe que entre esos sectores que consideran que la caza es una actividad atávica, que en muchos países europeos ya está prohibida, como un signo de civilización, el que ya no necesitamos esa actividad para sobrevivir, sino que es un síntoma de crueldad. Yo estoy seguro que tanto el viejo maestro del IBEX, como seguramente el otro maestro extremeño de la caza que lo ha dejado en sus lienzos, el señor Covarsí, seguramente dirían, no tienen ni idea, Pedro, eso que dicen esas cosas no tienen ni idea, porque no han vivido la emoción de un lance, una perdiz que sale así rastrera, que se te va, etcétera, etcétera. En fin, este es un tema muy polémico y yo estoy seguro que tanto el maestro del IBEX como el maestro de los pinceles, Covarsí, dirían que es que no hemos vivido la caza, que no lo... Pero me gustaría que se armonizaran esos intereses, el de la sostenibilidad, el de la viabilidad de todos los tipos de caza, porque con esta ley se sienten expulsados el típico cazador de pueblo que sale a por unas cuantas presas, los que van a la perdiz, a la paloma, a la liebre, al zorzal, a esas cosas, esos son los cazadores que se sienten expulsados con esta ley. Luego me parece muy bien que se regule lo mejor posible para que deje aquí la mayor rentabilidad económica posible. Si vienen unos señores de Italia o de Francia aquí a cazar, usted además de matar aquí las presas, usted se va a dejar aquí la pasta. Entonces tenemos que hacer todo lo posible para que sea así. Vamos, ya que tenemos una actividad que es económicamente importante. Luego, otros aspectos de la regulación de la caza, me parece muy bien que exista un examen de cazador, porque es una actividad bastante más peligrosa, si cabe, que la de conducir. Conseguir el permiso legal para conducir tiene su coste, tiene su dificultad. Entonces, yo sé que hace algunos tiempos la licencia de caza era relativamente, con no tener antecedentes penales y no sé qué, no sé cuánto, pues ya la licencia de caza la tenía cualquiera. Licencia de armas. Y luego me parece que es necesario también la unificación de la legislación. En muchas cosas, esta mañana mismo estamos discutiendo sobre esta especie de reinos de taifas que hay en determinadas legislaciones. Y el tema de la caza es un tema que todavía está ahí. Entonces, yo espero que el reglamento, yo le deseo suerte en la gestión de este ámbito que le toca a usted, que el reglamento armonice todos estos intereses, estas valoraciones diferentes de la caza, y con decirle que le deseo suerte es suficiente. Porque naturalmente después habrá que darle a cada uno su pequeño espacio. Todos necesitan su pequeño rato al sol en esto de la caza, ¿no? Y que no es una actividad que expulsa al cazador tradicional extremeño en aras de un negocio, de una actividad interesante, pero que al fin y al cabo solo disfrutan de la caza pues determinados sectores que no son los que la han utilizado siempre. Y luego la regulación de los territorios, está claro que va a cambiar sobre el tema de lo que eran los cotos sociales y eso, los cotos deportivos, y nada. Desde mi ignorancia y de hablar de oídas de lo que recojo de unos y otros, según qué tipo de... Desde los que piensan que es una actividad bárbara hasta los que piensan que tiene una actividad deportiva y hasta los que lo hacen por puro placer, pues desde esa confluencia difícil de intereses y desde mi ignorancia, pues les deseo mucha suerte en la elaboración del reglamento y que la actividad, que siga siendo una actividad económicamente interesante, que permita satisfacer su espíritu atávico al que aún lo tenga, y que tranquilice a los conservacionistas en el aspecto de que no colisione con los factores conservacionistas de la naturaleza, que seguimos teniendo una naturaleza privilegiada en Extremadura. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor diputado. Señor director general, ¿contestará usted de forma individual o globalmente a los señores diputados? Contestaré al final de la intervención de todos los grupos. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, PSOE Regionalista, por tiempo de 10 minutos. Gracias, señor presidente.
Como ponente de la ley de caza estaba tentado de responder al señor Escobar, pero no me toca. Yo soy muy respetuoso con los usos de esta Asamblea, que no un Parlamento, y por lo tanto es usted el que debe responderle. En cualquier caso, le remito al señor Parejo de su formación y a los debates que hizo en su día para que vea que sí hay gente de Izquierda Unida que en su día debatió y que sí saben lo que es la caza y la practican. Por cierto, señor director general, le agradezco profundamente el exhaustivo detalle que nos ha dado del reglamento, que es lo que yo pretendía y que por lo tanto responde a las expectativas de este grupo, pero yo quisiera fijarme ahora en una serie de objetivos que perseguía la ley, que comparten este grupo, que nosotros defendemos, y le rogaría que en la siguiente intervención me respondiera, así seguimos compartiendo, esos objetivos que de algún modo también van a aclarar la intervención que ha hecho el señor Escobar. Mire, un objetivo fundamental de la ley es el fomento de la caza social, de manera que los cotos deportivos y las sociedades locales dependan por una parte de la Administración, pero sobre todo de la buena gestión. Puedo asegurarle, porque he pertenecido a una sociedad local, incluso cuando no existían en la ley, que una sociedad local generalmente tiene pocos cazadores y mucho terreno, y si se gestiona bien hay caza de sobra. El problema de los antiguos cotos sociales, ahora llamados cotos deportivos en la nueva ley, está en la gestión, en la deficiente gestión. Y si usted comparte el mismo objetivo que nosotros, está claro que la Administración puede ayudar. Me remito para ello, si quiere, al artículo 46 de la ley, en la que están previstas ayudas no solo a las empresas cinegéticas, sino también a las sociedades locales que gestionen de una manera adecuada los cotos y, sobre todo, que preserven la calidad cinegética. Evidentemente, compartimos el objetivo de ahondar en el desarrollo económico que seguramente la caza bien gestionada por parte de empresas y de sociedades locales tiene. Pero yo no quiero hacer un examen ahora. Está recién publicado el reglamento y está en ciernes una parte del reglamento. Ya he respondido a una de las preguntas que tenía, ya respondió el presidente de la Junta diciendo lo vamos a tener para la primavera. Yo tengo intención de que pidamos su comparecencia cuando acabe la temporada, marzo, si no está para entonces ya hablaremos de cuándo, porque se trata de que entonces hagamos un análisis no solo del reglamento, sino de cómo ha funcionado la aplicación del reglamento. Yo creo que una temporada es el curso cinegético y, por lo tanto, exigirle algún tipo de explicación o responsabilidad ahora me parece que, además de extemporáneo, sería absurdo y poco riguroso. La ley da un gran paso en la simplificación burocrática que seguramente el reglamento y, sobre todo, la gestión posterior, estoy de acuerdo con lo que se decía anteriormente de que hagan ellos las leyes, que ya haré yo el reglamento, seguramente se puede mejorar la gestión burocrática, pero hay que reconocer que la ley, de manera general, prevé las autorizaciones. Una vez aprobado el plan técnico de caza, prevé la comunicación en lugar de la autorización, con lo cual simplifica de una manera extraordinaria y que seguramente la aplicación de esa norma bien gestionada pues va a redundar en una reducción de la burocracia que muchas veces, más a las empresas que a los cazadores, acaba atascando el proceso. Nos parece también importante la potenciación de la planificación cinegética que recoge la ley y que usted anunciaba que no con mucha prisa quería hacer el plan regional de caza. Pues también estoy de acuerdo con usted. Hacerlo pronto y mal lo puede hacer cualquiera. Hacer un plan general de caza de Extremadura necesita mucho tiempo, necesita un estudio previo profundo, necesita mucho rigor, necesita hablar con mucha gente, necesita que participe mucha gente y desde este momento ya le anuncio que mi grupo está dispuesto a trabajar consensuadamente, porque es evidente que de ese plan marco, de ese plan general, van a colgar los planes comarcales y, consecuentemente, cualquier tipo de plan cinegético. Y, por lo tanto, es fundamental que no nos equivoquemos en el mayor. Por nuestra parte, ninguna prisa, señor director general, sí mucho rigor y, repito, y créame que se lo digo con absoluta sinceridad, y mucho diálogo, porque tal como se ha dicho aquí anteriormente por parte del señor Escobar, esto puede ser muy controvertido, y para que deje de ser controvertido, la controversia se tiene que producir cara a cara en el diálogo y no en el enfrentamiento ni en la ocultación. Y, por lo tanto, adelante con la planificación, que yo creo que es necesaria como lo creía la ley.
La sostenibilidad del sistema me parece fundamental, porque la caza es un recurso finito, a pesar de que en algunos casos, y de ahí que se haya esquilmado la caza en tantos lugares de Extremadura, la consideración de lo contrario hace que se vaya acabando la caza, no porque no pueda ser sostenible, sino por razones del progreso, o del mal llamado progreso. Evidentemente, si se ha abandonado el cultivo cerealístico extensivo en toda Extremadura, es muy difícil que críe la perdiz, y más con años como este. Pero eso tiene solución con una buena planificación, que por supuesto empieza en la planificación general que usted estaba anunciando y que era consecuencia del desarrollo de la ley. No he entendido muy bien cuando usted decía que había una mala definición de la ley. Hombre, mala es una calificación moral, yo diría que es deficiente, poco clara, ambigua, que se presta a interpretación, pero tanto como mala, me parece que es una calificación moral que decírsela a una ley no es prudente, ¿no? Es verdad que estamos familiarizados con la PEPA y acaba siendo como familiar de uno y estamos personificando una cosa, un ente que es una ley. No tengo recuerdo, y lo estoy repasando, no recuerdo que en el debate de la ley enmendaran ustedes ese apartado, no lo recuerdo. Es posible que sí, pero no lo recuerdo. Mi buen amigo Laureano León no me dejará mentir, pero creo que no, que en aquel momento lo han descubierto seguramente después y me parece bien. Si tiene algún tipo de defecto, que no maldad, pues yo creo que es el momento de subsanarlo. Sí tenía una serie de preguntas concretas para este momento, y era para cuándo tenían ustedes previsto el desarrollo reglamentario de los terrenos cinegéticos, que me imagino que los cambios, como no puede ser de otro modo, estarán dentro de la ley, porque es evidente que el reglamento no puede cambiar la ley, y me imagino que eso llevará aparejado el registro que ya preveía la ley y que desarrolla el reglamento, el registro de los terrenos cinegéticos, que está en su reglamento. La promoción de la calidad no lo he visto entre los objetivos que usted ha citado, el reglamento, y aunque me he esforzado por buscarlo no lo he encontrado. Me preocupa igual ustedes piensan llevarlo a esa parte del reglamento. Si es así, no tengo nada que decir. Los artículos del 12 al 17 hablan del anillado de especies de caza en cautividad. Esta es una pregunta muy concreta y muy directa, está en la orden de veda y por lo tanto no es propiamente objeto de esta comparecencia, pero si lo sabe me lo dice, o si no me lo dice en otro momento se lo pregunto por escrito si quiere. ¿Qué hacemos con los reclamos que ahora no están anillados? Y yo le daría al artículo 37 una vuelta al carné de cazador, porque tal como está la redacción, parece que es que ya existe y que, en fin, dele una vuelta. Yo sé que es una ley, no puede venir a la Comisión de Armonización de tanta actividad en este Parlamento, en la que nosotros trataríamos de arreglarlo, pero en cualquier caso, o yo lo he leído de una manera deficiente, o no se entiende muy bien. Usted lo ha explicado mucho mejor cuando lo ha dicho aquí que si uno lee el propio reglamento. Y luego hay una pregunta, y ya voy terminando, sencilla. El artículo 84, hablamos de la caza de la perdiz con reclamo macho, que seguramente a los críticos que antes se citaba les parecerá una atrocidad, y habla, no en este artículo, que fija el periodo, pero antes se hablaba de un periodo máximo de 6 semanas. Usted sabe que tradicionalmente empezaba una semana antes en Badajoz, y terminaba una semana antes, y empezaba una semana después en Cáceres, y terminaba una semana después también en Cáceres. Al final eran 6 semanas. Pero el objetivo, el motivo por el que se hacía esto no es un objetivo baladí, ni creo yo que se lo inventase nadie. Es evidente que si estamos hablando del celo de la perdiz, cazar la perdiz sin reclamo, sin celo, es de tiradores al blanco, con los que yo no tengo nada que ver, ni la gente con la que yo me relaciono, es evidente que la diferencia del gradiente térmico y de otras circunstancias del sur de Badajoz con Fresnedoso de Ibor, que está en el noreste de la provincia de Cáceres, en la Sierra de Guadalupe, hace que el celo de la perdiz de manera natural, habitual, comience antes en Badajoz y termine antes, y comience después en Cáceres y termine después en Cáceres. Y eso además permite a los cazadores no una trampa, pero sí una alegría, y es que como los perdigoneros sabemos que empieza una semana antes en Badajoz que en Cáceres, tenemos amigos en Badajoz, algunos pertenecientes a la Junta de Extremadura, que invitan a perdigoneros de Cáceres para que disfrutemos de esa primera semana. Como consecuencia,
cuando acaba en Badajoz, queda una semana en Cáceres, que algunos perdigoneros aprovechan para cazar una semana más. Luego otros se van a Toledo y si les deja llegan al País Vasco, donde no se caza la perdiz con reclamo, porque no se puede cazar la perdiz con reclamo, aquí sí. No entiendo cuáles son las razones y sí le rogaría que me las diga. Si en este momento no lo tiene a bien, lo haga más adelante. Yo no tengo nada más que decirle, pero sí emplazarle para la comparecencia que se producirá cuando acabe la temporada, para volver otra vez a tener la posibilidad de debatir en el seno de la Asamblea de Extremadura, que no Parlamento, con la Junta de Extremadura, que no Gobierno. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Partido Popular Extremadura Unida, por tiempo de 10 minutos. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, me gustaría agradecer la comparecencia del señor director general y agradecerle toda esa información que nos ha proporcionado hoy aquí con respecto al ejercicio de la caza. Como bien usted nos ha explicado, la primera ley de caza de Extremadura se aprobó en el año 1990, un marco normativo que entre sus pilares básicos estaba el reconocimiento de dos modelos, como el social y el económico. A partir de ahí se modificaría por la Ley 19/2001 ante la necesidad de una serie de cambios normativos y adaptaciones que eran necesarias en ese momento. Posteriormente se aprobó la actual ley de caza que tenemos, la Ley 14/2010, en virtud de la cual se ha aprobado este reglamento que estamos hoy aquí debatiendo, que es el 91/2012, por el que se regula toda esa acción cinegética y el ejercicio de la caza. Un reglamento que consta y que, como ya nos ha explicado el director general, ha sido consensuado por los diferentes sectores implicados en la caza, y conocemos por sus palabras que este reglamento establece una serie de disposiciones para el desarrollo y la utilización ordenada de estos recursos cinegéticos, y se trata, por tanto, de una norma que reduce la burocracia en la gestión y recupera alguna serie de modalidades tradicionales, estableciendo también una regulación de las licencias de caza y autorizaciones temporales. Es, por tanto, el primer desarrollo reglamentario de una ley de caza en Extremadura, puesto que hasta el momento teníamos únicamente órdenes de veda. Entre sus principales novedades destaca, como ya he dicho, esa simplificación administrativa en los procedimientos concernientes al ejercicio de la caza. Y la parte más amplia de la regulación es la que se refiere a diferentes modalidades de caza que pueden practicarse en Extremadura, con la recuperación de esas modalidades tradicionales que no estaban contempladas en normativas anteriores, como usted bien ha dicho, que es la ronda y la caza de conejos con podencos, apostando igualmente también de una forma muy activa por esos cotos sociales o deportivos, como nos ha explicado el director general. Este reglamento puede entenderse desde tres perspectivas distintas, como es esa actividad social, la actividad económica también, y hasta los principios de sostenibilidad del territorio. Por ello se ha mantenido el actual marco normativo, que es el que pretende dar cobertura a esta actividad cuando va asociada a la cultura y al ocio. Igualmente, como bien nos ha explicado el director general, una actividad ligada a la actividad económica, que supone unos ingresos importantes al año, tanto de forma directa e indirecta, que son 400 millones de euros, y con los consiguientes puestos de trabajo que ello genera en nuestra comunidad autónoma. Por lo tanto, es uno de los pilares básicos de la economía rural y un importante motor de desarrollo para nuestros pueblos, siendo vital en muchas comarcas de nuestra región. Hay que tener en cuenta que en Extremadura tenemos 4 millones de hectáreas aproximadamente y el 80% es idónea para el ejercicio de la caza. Por ello entendemos que la actividad cinegética está ligada al mantenimiento sostenible de las poblaciones, también está ligada a ese mantenimiento y conservación de los hábitats, como ha venido siendo de forma tradicional en Extremadura. Hay que entender que esta actividad ha estado siempre presente en los territorios con un alto valor paisajístico, como decimos, en los espacios naturales protegidos, y podemos entender que esta gestión cinegética ha contribuido también a ese estado de conservación del medio. Señor Sala, de verdad, usted nos ha venido a dar hoy aquí una lección magistral con respecto a la caza. Yo estoy convencida de que me parece estupendo ese acercamiento de posicionamiento y consenso practicado por su grupo parlamentario, que no ha sido muy practicado en los temas anteriores, pero le agradezco ese acercamiento y esas posiciones. Entendemos que este no es tiempo de disputas y que todos somos responsables de favorecer ese clima político de acercamiento que genere confianza y recuperación. Yo entiendo que es obligación de los grupos parlamentarios hacer función de control, pero también es necesario proponer en positivo.
Se ve claramente la predisposición del Gobierno de Extremadura a llegar a acuerdos y a reconocimiento y consenso con los diferentes grupos políticos. Creo que es deber de todos apoyar al Gobierno, y porque negar el apoyo al Gobierno en momentos de emergencia económica, señorías, en estas alturas no es solamente una falta de responsabilidad, sino también una falta de compromiso. Y es el compromiso que hoy tenemos todos con todos los extremeños. Y bueno, señor director general, termino como empecé, agradeciéndole toda esa información que nos ha dado con respecto al ejercicio de la caza y deseándole y animándole que siga trabajando usted en la misma línea. Nada más y muchas gracias. Gracias, señora diputada. Señor director general, tiene usted la palabra para contestar a los grupos parlamentarios. Gracias, señor presidente. Voy a responder en primer lugar al diputado de Izquierda Unida, Pedro Escobar, en lo relativo a la sensibilidad social. Ha hablado usted de la importancia económica en el medio rural y, bueno, yo querría decirle que la caza es sobre todo caza y conservación, van las dos palabras unidas de la mano, y yo le diría que también que la caza no es solo entenderla como caza, sino como gestión cinegética. Una buena gestión cinegética es lo mismo que un sinónimo de caza. Hay intereses contrapuestos en el mundo de la caza, pero tenemos que decir que el reglamento ha sido muy participativo y lo que se ha buscado en todo momento ha sido contar con todos los sectores involucrados en el Consejo Extremeño de Caza, y se ha encontrado un equilibrio. Creemos que ha sido un reglamento, pues como digo, muy participativo, en el que se ha llegado a un consenso, aunque todos no pueden estar al 100% de acuerdo, ¿no? En referencia a las posibles desigualdades que pudiera encontrar con la caza social y los cotos privados, decir que en Extremadura existen 280 sociedades locales que representan al 60% de los cotos y, por tanto, los cotos privados serían el 40% de los cotos totales de Extremadura. Es necesario hacer una correcta gestión. Como le he dicho hace un momento, la caza es gestión cinegética, o lo que es lo mismo, un buen control biológico, del que además se puede conseguir un beneficio económico que repercute además en gran parte de la distribución de los pueblos de Extremadura, que es sobre todo los núcleos rurales, que es donde se concentra la actividad cinegética. Decir también que la ley no la hemos aprobado nosotros, que es una ley de hace de diciembre del año 2010, que hubo un consenso que se aprobó prácticamente por unanimidad. 60 diputados de 60 votaron a favor de la ley. Entonces yo creo que tanto la ley como este desarrollo reglamentario van en la misma línea de lo único que perseguimos desde el Gobierno de Extremadura es crear un instrumento normativo que sea bueno para la totalidad de los extremeños, tanto para sociedades locales como para cotos privados. Y como ha dicho la diputada del Partido Popular, pues lo que perseguimos también es darle agilidad a todo lo que sean comunicaciones previas, pues será mucho mejor también que autorizaciones, porque ganaremos un tiempo valioso que repercutirá, por supuesto, pues de manera económica en todos los pueblos y en todos los cotos de caza. Sobre el fomento de la caza social, le respondo al diputado del Partido Socialista la misma respuesta: 280 cotos sociales de sociedades locales de caza, y decir que bueno, que los impuestos también que pagan los cotos sociales pues están en torno a 10 céntimos de euro por hectárea, en comparación con los entre 2,21 y 5,25 euros por hectárea que pagan los cotos privados. Se apuesta claramente también por la caza social y se cuenta con la federación. Se ha contado tanto en el primer reglamento como en el segundo reglamento, que creo que le contesté antes, pero bueno, como me ha vuelto a preguntar por el desarrollo del segundo reglamento de caza, decirle que se ha presentado el otro día en la Feria de la Caza de Badajoz. Está ahora mismo en fase de audiencia, en trámite de audiencia, lo tienen todos los interesados del Consejo Extremeño de Caza. Se le ha dado 10 días, si no recuerdo mal, y para empezarlo a trabajar y a pulirlo, y como le he dicho, sobre todo será los trámites jurídicos los que más nos retrasen, y está previsto para finales de febrero, principios de marzo, si todo va bien, y no tendré ningún inconveniente en venir aquí a explicárselo cuando esté publicado. Agradezco el tono de su intervención también, y sobre todo lo que ha dicho del Plan General de Caza de Extremadura, pues decirle que sí, que estamos por la labor de que sea un documento pues lo más correcto posible. Decir que la caza de calidad necesita de un estudio muy exhaustivo, y también que entendemos que la caza de calidad también se va creando poco a poco con la conservación y la gestión de los cotos de caza. Sobre las especies que no están anilladas, tenemos un año desde la entrada en vigor del reglamento para llevar a cabo, o sea, estaríamos hablando del 1 de junio del año que viene, y que a la vez se está elaborando la orden de anillamiento, que será, pues en otras condiciones también vendré a contarle aquí si usted desea.
Y en referencia a lo de la caza con perdiz con reclamo, si le parece, le contestaré o bien en privado o bien por escrito cuando usted desea, cuando disponga de más datos de un aspecto tan concreto dentro de uno de los artículos del primer reglamento. Y nada, pues simplemente quería agradecer a todos los grupos la excelente diálogo y sobre todo el buen tono que he recibido en la comparecencia de hoy. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor director general. Puede usted seguir con nosotros si así lo desea o abandonar la sala como usted quiera. El siguiente punto son preguntas con solicitud de respuesta oral ante comisión. La pregunta 215 ha sido retirada. Por tanto, pasamos a la pregunta del señor Rodrigo Osuna, que tiene 3 minutos para la escueta formulación de la pregunta. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Cardesa, por comparecer a contestar. A nosotros nos toca bailar con las más feas. Así como aquí los compañeros han bailado con las guapas, nos toca bailar con las más feas. Y nos toca bailar con las más feas porque tras meses de debates, de anuncios, de presiones, de filtraciones y de enfrentamientos entre el Ministerio de Industria y el Ministerio de Hacienda, tras meses de defensa de intereses particulares que nada tienen que ver con los generales del ministro Montoro y su relación con Abengoa con respecto al ministro Soria, se ha aprobado por fin un proyecto de ley de medidas fiscales que queda muy lejos de representar una verdadera reforma de un sector energético y económico del país como la que hacía falta. En honor a la verdad hay que decir que tampoco lo hicimos los socialistas. Pero en este caso, esperando el sector que se pudiera aprobar un proyecto de ley definitivo de reforma del sector energético, no ha llegado a tiempo. Han conseguido algo habitual, desde luego, este gobierno, que es poner de acuerdo a todo el mundo, a todos los afectados, a todos los sectores, sin excepción, disgustándolos por igual. Eso es lo que ha conseguido el Gobierno de España. Un proyecto de ley que contempla media docena de nuevos impuestos, teóricamente dirigidos a las empresas que operan en el sector, tanto tradicionales como el del sector de renovables, para recaudar en torno a 3.000 millones de euros. 3.000 millones de euros que parecen insignificantes respecto a los 24.000 millones de euros del déficit tarifario. Así, si se aprueba lo anunciado, en enero habrá un impuesto general del 6% para todas las empresas productoras de electricidad, un canon del 22% a las centrales hidroeléctricas, impuestos a la producción y almacenamiento de residuos nucleares, a los combustibles fósiles, etcétera, etcétera. Esta tormenta fiscal, aprobada la semana pasada, tiene poco que ver con el plan inicial de industria y el ministro Soria, el mismo que llevó al Congreso la primera comparecencia en la que explicó cuáles eran los planes del Ministerio. En julio, el ministro contemplaba distintos impuestos según las tecnologías renovables y además una tasa general del 4%. Nada que ver con la verdadera reforma energética de la que estamos esperando. Este proyecto de medidas es un proyecto que se apoya en la defensa medioambiental, pero el articulado del texto no alude para nada a cuestiones como la dependencia de los combustibles fósiles, no alude a la intensidad energética o a las emisiones de gases de efecto invernadero. Es un informe del que el medio ambiente es una mera disculpa para poner en marcha este proyecto de medidas fiscales. Y nosotros estamos preocupados, como supongo que también lo estará preocupado usted y el Gobierno de la Junta de Extremadura, ya que teniendo en cuenta que este Real Decreto afecta de sobremanera a una de las pocas industrias que en estos últimos 4 años ha generado de verdad, que es un motor de desarrollo económico, como han sido las energías renovables, que han sido capaces de ser el motor tractor para generar empleo o para paliar esos efectos de la crisis que ya se cernía sobre nuestra economía. Me gustaría saber cuál es la posición de la Junta de Extremadura al respecto de esto. Me consta que hay una comparecencia solicitada que se registró hace pocos días, por el consejero para hablar en pleno de este tema. Esta pregunta mía es del 30 de julio. En cualquier caso, adelantándome un poco, ha coincidido en el tiempo que se sustancia la pregunta hoy, cuando ha sido el viernes cuando se ha aprobado esta reforma energética. Me gustaría conocer cuál es la posición de la Junta de Extremadura sobre esa nueva fiscalidad aplicada a las energías renovables y en qué sentido, cuáles van a ser las actuaciones que el Gobierno de la Junta de Extremadura va a tomar para paliar en cierta medida este pernicioso efecto que va a perjudicar los intereses de los extremeños y las extremeñas. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Señor director general de Incentivos Agroindustriales y Energía, don Juan José Cardesa, tiene usted 10 minutos para contestar a la pregunta. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, muy buenos días. Permítanme iniciar mi intervención realizando una serie de consideraciones previas que entiendo son necesarias para situar correctamente el marco y el alcance de la cuestión planteada.
En primer lugar, hay que reseñar que las nuevas medidas fiscales anunciadas por el Gobierno forman parte de un anteproyecto de ley remitido a las Cortes Generales para su tramitación parlamentaria y que, por tanto, puede estar sujeto a modificaciones o enmiendas con carácter previo a su aprobación definitiva. En este sentido, la valoración que expondré sobre la cuestión planteada será siempre sobre la base del texto actualmente recogido en el anteproyecto de ley. En segundo término, es importante destacar que el nuevo esquema de fiscalidad recogido en el citado anteproyecto recae sobre el conjunto del sistema energético español, toda vez que las medidas fiscales propuestas se concretan en nuevos impuestos medioambientales a las nucleares, un nuevo canon a la generación hidroeléctrica, la aplicación de un céntimo verde al gas natural, al carbón, al fuel oil y al gasoil, y, por último, un nuevo impuesto sobre la venta de energía eléctrica que grava tanto a los productores del régimen ordinario, que generalmente es generación convencional, como a los productores del régimen especial o régimen primado, que mayoritariamente son renovables. Y este hecho es relevante, como decía anteriormente, si se atiende al objetivo último que pretende este anteproyecto de ley de medidas fiscales, que no es otro que el de favorecer, por una parte, la sostenibilidad ambiental del modelo energético nacional y, por otra, garantizar la viabilidad económica del sistema eléctrico español. En concreto, persigue atajar el déficit tarifario de más de 24.000 millones de euros, ese déficit estructural de ingreso de las actividades reguladas que se viene registrando desde hace una década y que se debe, como creo que ya por todos es conocido, a que los costes que se han reconocido a las distintas actividades reguladas han sido y siguen siendo superiores que los ingresos obtenidos por los precios regulados que pagan los consumidores. Este desequilibrio entre los ingresos y costes regulados del sistema, que atiende a un elevado grado de desestructuración del mismo, es la causa principal del déficit tarifario. Pero la importancia y necesidad de no demorar más la solución a este problema del déficit tarifario radica no tanto en su origen, sino en las consecuencias que acarrea. Y las consecuencias últimas del déficit tarifario recaen sobre los consumidores, quienes acaban pagando en su recibo de la luz dicho déficit de manera aplazada y con intereses, por la vía del peaje de acceso. Y si año tras año se registra déficit de tarifa, lo que realmente sucede es que el principal y los intereses de la hipoteca van a más, obligando irremediablemente al Gobierno a subir el peaje de acceso. Y si no se ataja a tiempo, los costes financieros del aplazamiento y, en consecuencia, la carga sobre la factura de los consumidores irá creciendo indefinidamente. De aquí, como decía anteriormente, la importancia y la necesidad imperiosa de no demorar más la solución a este problema del déficit tarifario. Compartirán conmigo que por ese camino no podemos seguir. La solución al problema requiere, por tanto, una actuación urgente e integral que incida sobre el conjunto del sistema energético español, haciéndose necesaria la contribución de todos los actores del sistema, tanto las administraciones públicas como los organismos de control, empresas productoras, tanto renovables como convencionales, transportistas y operador de la red, distribuidoras, comercializadoras y consumidores, debiendo repartirse los esfuerzos entre todos ellos con equidad y proporcionalidad para recuperar de esta manera la sostenibilidad económica del modelo. Se evidencia, por tanto, como el fondo del asunto va mucho más allá de la cuestión que plantea el Grupo Parlamentario Socialista. La nueva fiscalidad aplicada a las energías renovables tiene, sin duda, su repercusión, como expondré más adelante, pero no deja de ser una medida que conforma parte de una actuación integral que se suma a un paquete más amplio de medidas fiscales que aplican sobre la totalidad de las modalidades de producción y suministro de energía y que en su conjunto han de materializar un ajuste de más de 5.000 millones de euros para equilibrar los costes e ingresos del sistema eléctrico nacional. Es en este contexto más amplio en el que se ha de centrar el enfoque del asunto y, en consecuencia, la valoración que ha de hacer y la posición que ha de tomar el Gobierno de Extremadura. Desde esta perspectiva valoramos el anteproyecto de ley como un primer paso en esa reforma integral que el sistema energético español precisa. Un primer paso que se limita a un nuevo esquema de fiscalidad con el que se pretende internalizar los costes medioambientales derivados de cada modalidad de producción de energía eléctrica, gravando en mayor medida a las formas de generación menos respetuosas con el medio ambiente para generar así ingresos adicionales que deban contribuir a erradicar de manera definitiva el déficit tarifario acumulado en los últimos años y garantizar de esta manera la sostenibilidad económica del sistema eléctrico nacional. Es por ello por lo que, asumido este primer paso difícil pero necesario, se ha de exigir y vamos a exigir al Gobierno de la Nación que continúe con la reforma, fijando la prioridad en un suministro seguro de energía limpia al menor coste posible para los ciudadanos, para las empresas e industrias, permitiendo así que nuestra economía pueda ser cada vez más competitiva. Y para ello es necesario que se defina una verdadera planificación energética que despeje el futuro del sector más allá de las ataduras del corto plazo que nos han abocado a esta situación.
y ha de ser sobre la base de un marco normativo y regulatorio estable que restablezca la seguridad jurídica, la previsibilidad y la confianza en el sector. Una verdadera planificación energética que tenga el ahorro y la eficiencia energética como uno de sus ejes centrales. Y como primera medida en este apartado, el Gobierno de la Nación ha de aprobar urgentemente el procedimiento de balance neto de electricidad en instalaciones de pequeña potencia para autoconsumo de energía eléctrica. Ello va a permitir reducir los consumos y los costes de la factura eléctrica de nuestros hogares, de las empresas y de las industrias. Pero también va a contribuir a reactivar la industria regional de la pequeña y mediana fotovoltaica y la actividad instaladora. Una verdadera planificación energética que siga apoyando el desarrollo de las energías renovables. Más aún cuando ya existen proyectos ciertos en los que los empresarios están asumiendo compromisos económicos importantes para generar energías limpias sin prima. Las exigencias al Gobierno de la Nación en este apartado han de ser y están siendo, por una parte, que se defina de manera prioritaria un nuevo marco retributivo para la biomasa, como sistema de generación renovable y fiable, intensivo en la generación de mano de obra, que favorece el desarrollo rural y contribuye a cuidar los bosques y montes de nuestra región. Además, presenta gran potencial de hibridación con otras tecnologías renovables, como por ejemplo la termosolar, incrementando la potencia firme al sistema. Por otra, se ha de velar, y vamos a velar, porque el nuevo impuesto a la generación eléctrica no aplique solo los nuevos proyectos de generación fotovoltaica en régimen ordinario que se están desarrollando en Extremadura, al constituir energías limpias que no solicitan ni precisan subvención alguna y que de ningún modo han contribuido a generar el déficit de tarifa que con el nuevo impuesto a la generación se pretende enjugar. Una verdadera planificación energética cuyos objetivos no se han de ceñir exclusivamente a atender la demanda energética nacional, sino que ha de ampliar sus miras al mercado común europeo de la energía, aprovechando así la oportunidad estratégica que se presenta para España y para nuestra región Extremadura por sus condiciones tan favorables y para su industria de renovables por su capacidad, experiencia y liderazgo tecnológico. Oportunidad estratégica de ser el pulmón de generación verde para el resto de Estados miembros de la Unión Europea, como es el caso de Alemania. En esta faceta vamos a instar a que los esfuerzos del Gobierno de la Nación se centren, por una parte, en potenciar las interconexiones eléctricas con el centro y norte de Europa, tal que permitan dar salida a la capacidad de generación renovable actual y futura. Por otra, a que dichos esfuerzos se centren en poner en marcha y con carácter de urgencia los mecanismos de cooperación internacional previstos en la Directiva Europea relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables y que pueden acompañar a estos proyectos de generación renovable sin prima que se están desarrollando en nuestra región. La reforma energética ha de avanzar asimismo en la reducción de los costes regulados del sistema eléctrico español para evitar a futuro ese nuevo déficit de tarifa acumulado. Ha de avanzar también la reforma energética en implementar nuevos mecanismos que garanticen la claridad y transparencia de la conformación de los precios de la electricidad y ha de completar la liberalización efectiva del mercado mayorista de la energía eléctrica, buscando que el precio final sea cada vez más competitivo, lo que redundará en una reducción del mismo. Por otra parte, creemos que los siguientes pasos de la reforma energética han de ir también encaminados a salvaguardar los intereses y derechos del consumidor, que como yo siempre digo es el eslabón más débil de la cadena, compeliendo a las comercializadoras a facilitar una mayor, más clara y más precisa información a los consumidores en su factura de la luz, en la que se detallen no solo sus consumos, sino todos los conceptos que integran el precio final pagado por su electricidad, los impuestos asociados, los recargos ajenos a la producción, al suministro y al consumo, las fuentes de electricidad que utilizó su empresa suministradora y su impacto en el medio ambiente. En definitiva, claridad en el desglose del recibo de la luz. Para finalizar, señorías, contesto de manera muy concreta y muy precisa a la pregunta formulada por el señor Rodríguez Osuna. Y es que, si bien es cierto que hubiese sido preferible que el impuesto a la generación aplicara sobre los beneficios y no sobre las ventas, el tipo único finalmente recogido del 6% supone una penalización a las instalaciones de generación renovable significativamente menor que la inicialmente contemplada en los primeros borradores. Esto es efectivamente así si el tipo único del 6% se compara con los valores del 19% para la fotovoltaica o del 13% para la termosolar que se habían anunciado. En todo caso, debo indicar que la afección que pueda tener este impuesto del 6% sobre la viabilidad de las inversiones renovables realizadas en Extremadura va a estar muy ligada a la tecnología de generación de las instalaciones y al esquema de financiación de cada inversión. Por todo lo expuesto, señor Rodríguez Osuna, se evidencia que el Gobierno de Extremadura tiene trazada una clara estrategia en materia de política energética que está perfectamente alineada con las actuaciones que son precisas para hacer el sistema sostenible y que, por tanto, a poco que nos dejen, dará su fruto. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor director general. Señor Rodríguez Osuna, su turno de réplica. Tiene usted 5 minutos. Gracias, señor director general.
Mire, no me sorprendía lo que me ha dicho porque ya lo decía el 16 de julio el consejero. A pregunta del periodista Echevarri ha aclarado que no se siente decepcionado con la política energética del Ejecutivo de Mariano Rajoy. Cuando los periodistas le preguntaban ese 16 de julio por el nuevo impuesto que se cernía sobre las renovables y cuando le preguntaban por la repercusión de la ecotasa. Pero usted me responde diciéndome qué es lo que le interesa, cuál es el interés general del Gobierno de Extremadura, cuáles son las iniciativas que deberían plantearse en el Gobierno de España, pero lo que no sabemos es cómo. Es decir, la pregunta que yo le hago es, ¿van a presentar ustedes en ese proyecto de ley que dice usted que no está todavía definido enmienda a los diputados del Partido Popular Extremeño? ¿Van a hacer los diputados del Partido Popular Extremeño enmiendas en el Congreso de los Diputados a ese proyecto de ley? Los socialistas sí. El Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso va a hacer enmiendas a ese proyecto de ley. Me gustaría saber, ¿eso es una manera o una medida clara, contraria a lo que a este impuesto que desde luego perjudica los intereses generales de Extremadura? Y se justifica dentro de los datos que nos ha dado en el déficit tarifario. Mire, el déficit tarifario es un engaño. Es un engaño que permitieron los gobiernos socialistas y los gobiernos del Partido Popular. Y es así. Es un engaño en los costes de producción. Y no lo decimos nosotros. Es un engaño en los costes de producción y lo dice la Comisión Europea y la Unión Europea. Respecto al coste real de la producción y al que las empresas nos han hecho creer que era ese coste real. Este proyecto de ley de medidas tributarias se justifica única y exclusivamente en un déficit tarifario, culpando a las renovables de ese déficit tarifario. Cuando sabe usted que ese déficit tarifario viene acumulado desde el año 2000, se viene arrastrando. Un déficit tarifario, por cierto, que viene arrastrado gracias a esa contabilidad creativa diseñada por el señor Aznar y el señor Rato para no subir la luz. Era la manera de no subir la luz, ir acumulando en la tarifa ese déficit para poder seguir diciendo que las políticas progresistas que beneficiaban a los ciudadanos eran no subir los impuestos. Y le digo más, los socialistas hicieron lo mismo. Es decir, estamos hablando del fondo de la cuestión, de lo que está pasando con ese déficit tarifario y de cuáles son la realidad de las iniciativas que debemos poner en marcha en el Parlamento y que debemos exigir al Gobierno de España para aclarar esto. Mire, el verdadero grueso de ese déficit tarifario, lo sabe usted, se remonta cuando las renovables eran insignificantes. Se remonta a los costes del petróleo, de la gasolina, de la intensidad energética, de la seguridad nuclear, en la tarifa de los gastos extrapeninsulares, de las ayudas al carbón, de los pagos por capacidad de distribución, de la subasta de la tarifa de último recurso, de los ingresos de las nucleares, del déficit del gas, de los intereses de la deuda, de la congelación de la luz. Esos son todos los verdaderos culpables del déficit tarifario. Pero aquí se ha instalado en este país y nos perjudica especialmente a los extremeños el echar la culpa de la mayor parte de ese déficit tarifario a las energías renovables cuando no es cierto. Yo le garantizo una cosa. Si la comunidad autónoma con más capacidad de desarrollo en las energías renovables no fuera Extremadura, fuera la Comunidad de Madrid o fuera Cataluña, esto no se habría dado. Se habrían buscado las trazas y mañas para que no se hubiera subido un impuesto a las renovables. Estoy completamente convencido. El problema es que nosotros, por nuestra pequeña población y por nuestro por como es nuestra región, tenemos poco peso político en el conjunto del país. Pero si esto hubiera pasado en otro sitio no hubiera sido así. Mire, la actual regulación garantiza, por ejemplo, elevados beneficios caídos del cielo a las centrales nucleares e hidroeléctricas que están ampliamente amortizadas y cuya producción se redistribuye como los costes fueran de las centrales de ciclo combinado, es decir, ligados al precio cada vez más alto. La Comisión Europea, como le decía antes, ha señalado que este sistema de distribución de los costes de la electricidad es un sistema perverso que debe modificarse. Hay que cambiar en profundidad la regulación del sector eléctrico y eso no se hace, creo yo, única y exclusivamente dándonos por contentos porque en vez de un 11% de la fotovoltaica nos quedemos en un 6%. Porque esta es la realidad, señor Cardesa, y usted la leyó el domingo. El sector de las renovables ve más difícil financiarse tras la reforma energética. Es que los costes, los beneficios de la fotovoltaica y del resto de las energías renovables ya están ajustados en sus márgenes. Es una cuestión de contabilidad financiera. No hay negocio que en una cuenta de explotación gane más de entre un 7 y un 10%, salvo que entonces sería un pelotazo.
Si en cualquier negocio entre un 7 y un 10% son los márgenes aceptables de rentabilidad y resulta que esto es un 6%, va a ser imposible. Si lo están diciendo los propios empresarios que venían a instalarse sin prima en Extremadura, con esos grandes proyectos fotovoltaicos, lo dicen ellos mismos que va a ser difícil hacerlo. Es cierto que la tecnología ha avanzado lo suficiente como para que esos proyectos fotovoltaicos sean una realidad, pero también es cierto una cosa: gracias a esa prima que el Gobierno de España dio a esas empresas fotovoltaicas, hoy la tecnología se ha desarrollado y usted lo sabe. Lo digo porque es un debate con el que hemos tenido frecuentemente con el consejero en el Parlamento, en el que denostaba como un gasto superfluo la prima a las renovables, cuando usted sabe que sin esas primas hubiera sido imposible desarrollar la tecnología que hoy hace viable el que una planta fotovoltaica se pueda instalar sin prima en la región. Y ese 6% va a impedirlo. Por eso yo creo que, teniendo en cuenta las circunstancias actuales, la excesiva dependencia del exterior, importamos casi el 90% de los combustibles, incluido el uranio. O sea, no se trata de despilfarro ni de contaminación, se trata de poner sobre la mesa, entre otras cosas, el grave incumplimiento de la Directiva Europea sobre ahorro y eficiencia energética. Esto va a suponer un paso atrás. De hecho, el ministro ni siquiera mencionó esas recomendaciones en su última comparecencia en el Congreso. Soria parece totalmente sordo ante esas advertencias, las advertencias de la Unión Europea, de las mismas instituciones respecto al impulso de las energías renovables. Y a nosotros, como comunidad autónoma, nos afecta de sobremanera. El hundimiento de esa actividad en el sector de las renovables va a conseguir que se destruyan 50.000 puestos de trabajo. Si esa fiscalidad a las renovables se aplica directamente, va a conseguir eso. Va a conseguir que se incremente la factura energética del exterior. Va a conseguir y va a paralizar el esfuerzo de la mejora tecnológica, que nos había convertido en líderes a muchas empresas españolas, auténticos líderes mundiales. La mayoría de los parques eólicos que se están instalando Rodríguez Osuna, en Extremadura, finalizando, son de tecnología española. Es urgente el cambio de modelo productivo. Cada día que pasa sin que el Gobierno dote de certidumbre regulatoria, no vamos a llegar a nada. O se está con Extremadura o se es franquicia al Gobierno. Y yo le lanzo aquí, para que se lo traslade al consejero y al Gobierno, de que hay una manera de que los diputados y senadores extremeños hagan enmiendas a ese proyecto de ley para que no se suba la fiscalidad a las renovables y se compense subiendo la fiscalidad a las energías como la nuclear o como la hidroeléctrica. Se compense, se haga un cálculo, se prorratee y que por fin podamos por una vez, Extremadura, por una vez, no nos afecte directamente a nuestro Producto Interior Bruto y nuestro crecimiento económico una norma del 6% que fundamentalmente a quien va a afectar es a Extremadura, a Castilla-La Mancha y a Andalucía, que son las que más proyectos fotovoltaicos y termosolares tienen en marcha en nuestro país. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor diputado. Señor director general, tiene usted 5 minutos para finalizar esta pregunta. Sí, muchas gracias. Me va a permitir, señor Rodríguez Osuna, que empiece por el final. Usted dice como propuesta que se incremente la fiscalidad a la generación convencional en detrimento o para favorecer la fiscalidad de las energías renovables. Bien, le tengo que decir que supongo que usted se habrá visto los números que recoge la memoria económica del anteproyecto de ley. Pues bien, a instancias de la carga impositiva que se desprende de estos nuevos impuestos, habrá usted podido comprobar que esa nueva carga impositiva recae aproximadamente en un 77% sobre las convencionales, a instancias de esos impuestos a la generación, los impuestos a la generación, los impuestos a las nucleares, el canon también a la generación hidroeléctrica, el céntimo verde, y por tanto entendemos, como he dicho también en mi primera intervención, que entendemos que se ha aplicado el principio de equidad y proporcionalidad como consecuencia de la necesidad de acometer este primer paso en la reforma integral que precisa el sistema energético español. Por tanto, ese mayor esfuerzo fiscal ya está recogido en anteproyecto de ley que ha sido aprobado por el Consejo de Ministros para su remisión a las Cortes Generales. En segunda instancia, le voy a decir que, por supuesto, desde el Gobierno de Extremadura vamos a hacer aquello que tengamos que hacer en lo referente a la necesidad o la conveniencia de presentar enmiendas al mismo. Por otra parte,
usted refiere en su intervención que el déficit tarifario es un engaño. Vamos a ver. Usted habrá podido ver, en base también al informe que emitió, el último informe que emitió la Comisión Nacional de la Energía, que los costes, este déficit tarifario se debe, como he dicho anteriormente, en primer lugar, a unos costes reconocidos que superan los ingresos que se obtienen a partir de los precios regulados que pagan los consumidores. Y el matiz de coste reconocido es muy importante, porque durante los últimos 10 años esos costes que son superiores a los ingresos han sido reconocidos. Por tanto, al igual que se ha estado pidiendo que no se aplique retroactividad a la prima de los renovables, en ese mismo sentido, si queremos ser coherentes y, por tanto, creíbles, no se debe echar por tierra esos costes reconocidos que, en cualquier caso, durante los últimos 8 años del anterior Gobierno de la Nación Socialista, bien podían haber erradicado. También le tengo que referir los datos relativos a la evolución del incremento del peaje de acceso que ha tenido lugar en España en el último periodo, en concreto entre el periodo 2013 y 2012. Esos peajes de acceso han incrementado un 70%. Por tanto, compartirá usted conmigo la necesidad de que a eso hay que ponerle solución. Puede ser un engaño el que los costes de las actividades reguladas sean mayores o sean menores, pero lo cierto es que son costes que han sido reconocidos y, como tal, devengan contablemente, y entiendo que es obligación el retornar los mismos, pero, como he dicho en mi intervención, lo verdaderamente importante son las consecuencias, y las consecuencias es que ese déficit tarifario al final lo acaban pagando los consumidores, con un incremento, insisto, en el periodo 2013-2012. Pero cuando uno analiza la evolución también que ha llevado el precio de la electricidad en el periodo 2007-2011 en España y lo compara con la media europea, pues uno ciertamente se lleva las manos a la cabeza. Efectivamente, el precio de la electricidad, el precio de la electricidad medio en Europa en el 2007 era de 11 céntimos de euro por cada kilovatio hora, mientras que en España, en esa misma fecha, en el 2007, era 11,5 céntimos de euro por cada kilovatio hora. En 2011, ¿cuál es la situación? Pues la media europea ha evolucionado de esos 11 a 12 céntimos de euro, es decir, exclusivamente se ha visto incrementado en 1 céntimo de euro, mientras que en España ha evolucionado del 2007 de un valor de 11,5 a 16 céntimos de euro por cada kilovatio hora. Cuando hay que recordar que tanto para España como para el resto de países, de Estados miembros de la Comisión Europea, la obligación y el compromiso de atender la Directiva Europea de Fomento del Uso de las Energías Renovables es exactamente el mismo. Por tanto, y como conclusión, pues cabe decir que es posible el desarrollo de las energías renovables, pero no como se ha venido acometiendo hasta la fecha en España, donde, como digo, al final eso redunda en un mayor precio de la electricidad que finalmente acaban pagando los consumidores. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor director general. Pasamos a la siguiente pregunta. Señor Rodrigo Osuna, tiene usted 3 minutos para formular la pregunta. Bien, muchas gracias, señor Cardesa. El pasado 16 de julio, como le refería antes, el Gobierno de la Junta de Extremadura anunció que plantearía un recurso de inconstitucionalidad contra la modificación por parte del Ejecutivo Central del impuesto sobre la producción y transporte de energía denominado ecotasa. Un impuesto que vulnera en el fondo y en la forma el espíritu del impuesto autonómico. Esto fue el 16 de julio. El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno, don Antonio Fernández, anunció la presentación de este recurso en una rueda de prensa en Mérida junto al consejero de Agricultura, el señor Echevarri. A través Extremadura, decían, es una de las comunidades que consume por habitante más racionalmente la energía de todas las comunidades, por lo que se está penalizando un consumo racional, ha lamentado Fernández, que también ha asegurado que se está penalizando a la comunidad que sufre el impacto provocado por las eléctricas y la peligrosidad social por albergar una central de carácter nuclear. Así ha aseverado el consejero de Economía que el Gobierno extremeño propondrá la supresión de la entrada en vigor de estas tarifas aprobadas en el Parlamento hasta que no tenga lugar el pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Ha indicado también que ha presentado a instancia del Consejo Consultivo una consulta sobre la posibilidad de interponer recursos de inconstitucionalidad contra esa suspensión de las primas.
Ya han dado respuesta, decía el consejero de Agricultura. Vamos a crear la comisión bilateral a petición de la Comunidad Autónoma de Extremadura por si hay posibilidad de que cambie la normativa en lo que pedimos, ya que, según ha aseverado, no todas las energías renovables pueden ser tratadas de la misma manera. Por todo ello, ha adelantado que comparecerá en el Parlamento extremeño a petición propia para que quede completamente clara la postura del Gobierno, al mismo tiempo que ha indicado el señor Echevarri que el Gobierno extremeño presentará unas propuestas para instar al Gobierno central a que se piense muy mucho en el futuro de esa tasa que le va a poner a la facturación de toda clase de energía, también a la renovable. A preguntas de los periodistas, como he dicho antes, Echevarri ha aclarado que no se siente decepcionado con la política energética del Ejecutivo de Mariano Rajoy. Desde que se da esta rueda de prensa el 16 de julio, ni se ha presentado recurso, ni se ha propuesto a la Asamblea la supresión de la entrada en vigor de esas tarifas aprobadas en el reglamento. Desconozco si se ha hecho la consulta, espero que me lo aclare, la consulta respectiva a interponer el recurso de inconstitucionalidad. Si es así, si ya se ha hecho la consulta, no sé si han contestado o no, o en qué fase está eso. No sabemos ni conocemos si se ha creado ya esa comisión bilateral a petición de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Termino. Y, desde luego, no se ha comparecido en el Parlamento, como dijo el consejero que iba a comparecer, a petición propia para explicar su posición. La pregunta que le hago es sencilla. ¿Qué actuaciones va a realizar la Junta de Extremadura para que no se repercuta la ecotasa a los consumidores extremeños? ¿Y cuáles de las medidas anunciadas ese 16 de julio se han llevado a cabo por el Ejecutivo Autonómico? Gracias, señor diputado. Señor director general, tiene usted 10 minutos para responder. 5 minutos para responder. 10 minutos. Gracias, señoría. Señor Rodríguez Osuna, debo decirle que se está ultimando la valoración por parte de los servicios jurídicos del Gobierno de Extremadura sobre los posibles motivos fundados en derecho para interponer el recurso de inconstitucionalidad frente al Real Decreto Ley 20/2012 en los aspectos relativos a la fiscalidad del sector eléctrico, con objeto de que los argumentos a favor de la estimación del recurso sean de peso. Por tanto, le puedo decir que se está trabajando intensamente desde un primer momento para defender los derechos de los consumidores extremeños y los intereses de nuestra región, para evitar por encima de todo que la ecotasa pueda ser repercutida a nuestros ciudadanos y que nuestra financiación autonómica pueda ser afectada. No obstante, debo decirle que no solo se está trabajando en este frente judicial, en este sentido, conforme prevé igualmente la ley, se está solicitando la convocatoria a esa comisión bilateral de cooperación entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Extremadura como actuación alternativa que conduzca a entablar conversaciones con el Estado para buscar una solución extrajudicial del conflicto. Y esta alternativa es especialmente relevante con motivo de los cambios normativos en materia tributaria que se recogen en el anteproyecto de ley de medidas fiscales en materia medioambiental y sostenibilidad energética que fue aprobado por el Gobierno central el pasado 14 de septiembre. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor director general. Señor Rodríguez Osuna, tiene usted 5 minutos en su turno de réplica. Gracias. Entiendo, por tanto, que, según me ha dicho, está solicitada la posibilidad de esa reunión de la comisión bilateral. Se ha solicitado por parte de la Junta de Extremadura. Se han solicitado, por tanto, también, he querido entenderle, el informe al Gabinete Jurídico respecto a ese recurso de inconstitucionalidad. En fin, que, diciéndolo de una manera coloquial, se han encargado los deberes, ¿no?, y las tareas. Entiendo que ha venido a decir a que ya se ha solicitado, ¿no?, tanto los informes como la reunión de esa comisión bilateral. Entiendo, ahora me lo contesta, entiendo que le he querido entender eso. Yo decía, ¿por qué quería insistir en eso? Porque es que, a pesar de la declaración de interés y voluntad de que todo esto, de que fuéramos en conjunto a reclamar al Gobierno de España que la ecotasa no repercutiera a los extremeños y presentar un recurso de constitucionalidad, la sorpresa es que lo que se dijo el 16 de julio no se refrendó en el pleno del pasado jueves. Es que el Partido Popular, el Grupo Parlamentario Popular, votó el día 6 de septiembre en contra del recurso de inconstitucionalidad presentado por el Grupo Parlamentario Socialista. Pero es que luego, el día 20, cuando se repite esa votación, porque faltaba un diputado del Grupo Socialista, se abstienen. Es decir, lo que el 16 de julio era unanimidad y un esfuerzo claro por defender los intereses generales de la región, en dos plenos posteriores se desinfla como un globo de helio. Parece ser que ese interés general por ponerlo, entiendo que habrá alguna explicación política, igual, y quiero yo pensar en este sentido de manera positiva, hay una negociación entre el Gobierno de Extremadura y el Gobierno de España
por el cual no interesaba el que se apoyara este recurso de inconstitucionalidad. Digo yo, por pensar bien, Por pensar bien, oye, es que estamos trabajando y negociando y no nos interesaba en este momento plantear un recurso de inconstitucionalidad al Gobierno, que sería entendible, pero como no se dijo así, pues no tenemos constancia de ello. Mire, en solo un año, desde luego lo que sí está claro es que en solo un año el Gobierno de Monago, con el apoyo incontestable de Rajoy, porque él no tiene toda la culpa, ha sido capaz de destruir el motor de desarrollo económico de la región. Y no solamente de destruir el motor de desarrollo económico de la región, sino de intentar usurpar un impuesto reconocido, impuesto aprobado por la Asamblea de Extremadura. La ecotasa, ese impuesto que grava la afección al medio ambiente e instalaciones, ha recaudado 25,5 millones de euros más por una enmienda que presentó el Grupo Parlamentario Socialista, apoyada por los demás grupos parlamentarios. Es el único ingreso cierto que ha tenido el Gobierno de la Junta de Extremadura de las subidas de impuestos aprobadas. Y, desde luego, es socialmente más justo, recaudando en total en torno a 65 millones de euros, de un impuesto que puso los anteriores gobiernos socialistas y que hay que recordar que es por una afección al medio ambiente, no es un impuesto a la producción y el transporte de energía eléctrica. Pues este impuesto es el que quiere incautarse el Gobierno de Rajoy. El señor Soria, ministro de Industria, parece más bien delegado de la Unión de Empresas Eléctricas de este país, porque ninguna de las intervenciones y declaraciones al Congreso ha dejado claro, como pretendemos nosotros, este grupo parlamentario y toda la Cámara, porque así también lo manifestó el presidente de la Junta de Extremadura, su intención de que este impuesto no repercuta a los extremeños. Mire, yo creo que lo importante es que no se puede permitir que el Gobierno de la Nación ponga delante el interés de las compañías eléctricas, porque es un interés exclusivo puesto encima de las compañías eléctricas, de repercutir los impuestos autonómicos, que por cierto no hay tantos, es decir, que nos afecta a nosotros prácticamente y a alguna otra comunidad en exclusiva, repercutirlo a los extremeños con la situación económica y la situación grave que tiene esta región. Mire, termino diciendo lo que le dije en la anterior intervención. Nosotros debemos hacer un frente común frente al Gobierno de España. Hay que hacerlo. Y si el Gobierno de la Junta de Extremadura cree que debemos callarnos para conseguir un objetivo, lo haremos. Pero el problema es que no es así. El problema es que en el debate parlamentario ningún detalle nuevo sobre cómo va a afectar esta ecotasa. Y es más, le digo, se pueden modificar las cosas, porque el ministro Soria, para que se autoricen las prospecciones petrolíferas en Canarias, no le ha puesto ninguna pega a modificar las afecciones medioambientales. Es decir, parece que el Gobierno de España, las afecciones medioambientales que aquí se nos han exigido a nosotros con la refinería, etcétera, etcétera, las leyes y las normas se cambian en función del interés político. Por eso, si hay interés político, podemos echar atrás esa intencionalidad del Gobierno. Y esa es nuestra petición. Nuestra petición es esa porque como se empezó el 16 de julio, ahí a romper cristales a Madrid, a enfrentarse con recursos de inconstitucionalidad y al final hemos acabado limpiando la vajilla en Moncloa. Íbamos a romper cristales y hemos acabado limpiando la vajilla. No, más ingeniosos Parejo. Parejo tiene una gracia. En fin, yo lo que le digo es una cosa, señor director general. La posición es común y conjunta, es la misma. Es la misma. Yo creo que coincidimos. El problema es que las actitudes son diferentes. Y las actitudes son diferentes... Señor Rodríguez Osuna, debe usted acabando. Las actitudes son diferentes por cómo en el Parlamento se han desarrollado los debates. Usted tiene el apoyo de este grupo parlamentario, pero lo que sí debe hacernos es copartícipes de la posibilidad de que vayamos juntos a reclamar de que esa ecotasa no se repercuta. Porque, desde luego, en la defensa de los intereses comunes de Extremadura, ahí no nos va a separar nadie. Nada más, muchas gracias. Gracias, señor diputado. Señor director general, tiene usted 5 minutos para responder a la pregunta. Gracias, señor presidente. Le contesto, señor Rodríguez Osuna. Por supuesto, ese frente común existe, porque yo creo que el interés
de defender los derechos de los consumidores extremeños y también el interés de nuestra región para que no nos afecten a nuestra financiación autonómica por la vía de esta modificación que introduce el Real Decreto Ley 20/2012, efectivamente es un interés común y, por tanto, debe ser compartido. Como usted dice, parece ser que no se ha demostrado esta actitud de ir juntos a través del debate que se ha producido en la Asamblea. A ese respecto le tengo que decir que la votación en contra inicialmente y posteriormente esa abstención, la razón fue en su momento debidamente explicada. Y es que lo que finalmente se ha aprobado por la Asamblea es la presentación de un recurso de inconstitucionalidad en el que, por una parte, va la modificación de la ecotasa y, por otra parte, va también el contencioso relativo a los horarios comerciales. Y nosotros hemos entendido desde un primer momento, y así lo manifestó el Gobierno de Extremadura en esa primera intervención por parte del consejero de Economía y por el consejero de Agricultura, que esta es una cuestión muy concreta, efectivamente con una envergadura y un alcance muy importante, que, por tanto, hay que tratarlo de manera muy precisa y con mucho rigor, y entendemos que se ha de tratar en la presentación de un recurso de anticonstitucionalidad único. Es ese el motivo. Pero efectivamente el Frente Común, el interés común existe y, por tanto, quedamos también abiertos a que por parte de su grupo parlamentario, en el trabajo que estamos haciendo el Gobierno desde el primer momento para finalizar esa valoración de los fundamentos de derecho suficientes para garantizar que ese recurso será estimado, pues como digo, quedamos abiertos a las propuestas que puedan ustedes hacer, pero siempre para sumar, para hacer efectivamente un Frente Común. Muchas gracias. Gracias, señor director general. Una vez sustanciadas las preguntas, se levanta la sesión.